gordísimo hoy. Señor. Por si alguien ha tenido un problema gordísimo y no ha podido conectarse hoy por ese problema tan grave que ha tenido. Por cierto, bueno, ya lo vemos en otro momento. Estábamos con la tectónica de placas, habíamos visto todo la introducción, cómo habíamos llegado a esta tectónica de placas, cómo habíamos pasado de las teorías fijistas a las otras que se llaman, ¿cómo se llaman las que no son fijistas? Porque los continentes se... Movilistas, ¿no? Movilistas, claro, porque los continentes se mueven en la horizontal. Y decíamos que el que empezó a hacer que esto despegase de las teorías movilistas fue Alfred Wegener, que propuso la deriva continental y que su mayor éxito fue que recopiló todas estas pruebas, las pruebas biogeográficas, las pruebas geográficas, las pruebas geológicas, las pruebas climáticas, cada una ahí en su capitulito del libro, de forma que teníamos un montón de evidencias de que efectivamente estas piezas del puzzle habían estado puestas tal cual lo decía él. Otra cosa importante que fue que se originó, se creó él este término para referirnos al supercontinente que era... ¿Cómo se llama este supercontinente? Pangea. Pangea, ¿vale? Se le ocurrió a él, esto de Pangea se le ocurrió a él. Nos explicó qué sucedió hace 250 millones de años, tuvo bastantes ideas felices, ¿vale? Problema, no supo explicar el por qué se movían estos continentes y resulta que un año antes de su muerte Arthur Holmes propuso esto de las corrientes de convección, aunque fue un año después de la muerte cuando lo publicó. Además de la idea de las corrientes de convección, que acordaos que era material caliente, como es fluido sube, el frío baja, eso es célula de convección. Además de esto, pues teníamos las evidencias de los estudios llevados a cabo en los fondos oceánicos. Y Harry Hess propuso su idea de la expansión de los fondos oceánicos en los años 60. Él lo propuso principalmente basado en la edad de los fondos. Había dos cosas que le mosqueaban a él, que era el relieve, esa gran dorsal, y estudiando después de que apareciera la dorsal, estudiando la edad de esas rocas, pues esa edad creciente hasta el exterior, hacia los bordes, los márgenes, hacia los continentes. Entonces, cada vez se dedicó a estudiar más todo esto de los fondos oceánicos y empezaron a haber evidencias en la temperatura, mayor temperatura en la dorsal, lo cual sonaba a esta teoría de las corrientes de convección, menor temperatura cerca de los continentes. Las edades de las rocas, el perfil, el relieve, que es lo que tenéis en esta, los datos sísmicos. Y el último día estuvimos hablando de esto del magnetismo, que fueron Wien y Matthews los que registraron este paleomagnetismo en las rocas. Entonces decíamos que hay determinados minerales en estas rocas que tienen esa capacidad, que se orientan en función del campo magnético y además van a dejar en ellos grabado no solo cuál era la dirección del campo magnético, sino también cuál es la intensidad de ese campo magnético. Entonces, se van tomando muestras de esas rocas a ambos lados de la dorsal y se va viendo que, si bien estas primeras rocas todas tienen la misma orientación, llega un momento que a la misma distancia, los mismos kilómetros a ambos lados de la dorsal, de repente las rocas sus minerales están orientados hacia un campo magnético, tiene el norte en el lugar contrario. Y esto sucede de manera simétrica hasta que vuelve a haber otra vez otro cambio y otro cambio y otro cambio. Entonces, esto es lo que se llama el patrón en cebra, ¿vale? Porque marcamos en negro las rocas que tienen el magnetismo según el mismo campo magnético que tenemos en la actualidad. Se marcan en blanco la superficie del fondo oceánico que tiene rocas con minerales orientados justo en el contrario. Y entonces se me queda este patrón de como ahora, o sea, lo que llamamos polaridad positiva, negativa, positiva, negativa, y al final como se quedan esas marcas simétricas a ambos lados,
en blanco y en negro se le llama este patrón de cebra, que fue la prueba que aportaron Bean y Matthews de que efectivamente los océanos se expanden y las rocas van siendo formadas a lo largo de la dorsal oceánica. ¿Vale? Esta gráfica que tenemos aquí decíamos que lo que nos marca es esa intensidad. Las rocas no solo me dan la dirección del campo magnético, sino también la intensidad, y decíamos, ojo, que esta intensidad en la actualidad es muy bajita. Este campo magnético parece que va perdiendo intensidad. Eso me hace pensar que estamos próximos a un cambio en esa polaridad del campo magnético. Eso y el hecho de que llevamos ya 780.000 años con la misma polaridad. Si veis aquí pone presente, no sé si lo veis vosotros en vuestra pantalla, os lo voy a intentar poner un poquito más grande, aquí pone presente, ¿lo veis? Aquí pone presente, aquí pone la edad en millones de años y entonces esto es hace 1.000.000 de años, la última inversión es hace un pelín menos de 1.000.000 de años, 780.000, y esa última inversión duró muy poquito tiempo. Hubo luego otra también. Bueno, primero fue esta, perdón, luego esta y esta sería la última, claro. Esta lleva mucho tiempo, entonces eso nos hace pensar que es posible que haya otra inversión del campo magnético. Antes de la inversión, justo antes de la inversión, siempre hay como una caída, que es lo que veis aquí, y luego ya, ¡pum!, en el otro lado. Otra caída y luego ya está en el otro lado. Bueno, pues ahora parece que estamos hacia esa caída, pero que no os preocupéis, que esto, primero, es un proceso que dura bastante tiempo, entre cientos, incluso puede que 1.000, 2.000 años, ese cambio no es de un día para otro, y luego, en principio, para la vida humana no tiene por qué tener consecuencias. Ahora, sí puede tener consecuencias para temas tecnológicos, que esto es lo que les preocupa más a los científicos y sobre todo a los tecnólogos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe para qué sirve el campo magnético? ¿Para qué es muy útil el campo magnético terrestre? ¿Lo sabéis? La brújula. Bueno, para las brújulas es muy útil y decíamos, si a mí se me va un poquito la brújula no pasa nada, pero a los aviones sí tienen que tener mucha precisión para moverse, el hecho de que el campo magnético no fuera el correcto o el usual sería malo, pero el problema es que no haya campo magnético, o sea, que tengamos un campo magnético muy, muy, muy debilitado, que me llegue hasta, tiene que pasar por el cero primero. ¿Qué pasa si no hay campo magnético? El campo magnético a nosotros nos está protegiendo de algo. ¿De qué nos protege? ¿Lo sabéis? De la De que radiación. entren asteroides, ¿no? No es exactamente radiación, pero son partículas que vienen de ese viento solar. Entonces decíamos, cuando esas partículas del viento solar impactan con nuestra magnetosfera, son las causantes de las auroras boreales esas tan bonitas. Cada vez que vemos una aurora boreal podemos decir gracias campo magnético por lo que has hecho por nosotros. Bueno, pues si ese campo magnético está debilitado, ese viento solar puede llegar. El campo magnético es externo a la Tierra, está protegiendo también a todos esos satélites de comunicaciones. Si desapareciera el campo magnético, pues esos satélites podrían verse dañados también, ¿vale? Pero desde el punto de vista de si a nosotros nos va a pasar algo, a nosotros no nos pasa, ¿vale? Bueno, habíamos visto esto de que el campo magnético en realidad ya había cambiado un poquito a lo largo de tiempos históricos, pero estos eran la evolución a lo largo de tiempos geológicos. Y decíamos que le íbamos a poniendo como diferentes nombres a cada uno de esos grandes crones en los que el campo magnético había tenido una polaridad determinada. Evidentemente esos nombres no hay que estudiárselos, ¿vale? Aquí tenéis esa explicación de cómo poco a poco aquello que salió hace 4 millones de años ahora está más separado de la dorsal, cada vez más y cada vez más separado de la dorsal. Conclusión, estamos teniendo una prueba más de la expansión del fondo oceánico. Y decíamos, con tantas cosas que me iban dando esta idea de que sí que los continentes se mueven, que tengo ya más idea de cómo funcionan los terremotos, los volcanes,
se juntan todos los geólogos en un gran congreso y utilizando esta terminología de Tuzo-Wilson, que es la de la placa litosférica, desarrollan esta teoría conjunta de la tectónica de placas. En tectónica de placas decíamos 3 cosas importantes que tenemos que diferenciar. Tipos de placas, si yo digo solo tipos de placas, se trata de continental, oceánica y mixta. Bordes de placas, si yo hablo de bordes de placas, ya sí que estoy hablando de movimiento relativo entre las 2 placas que están al lado del borde. Esto es un borde. Luego, ¿qué tipo de borde es este? Me da igual el tipo de placa que haya aquí, si esta es mixta y esta también, vale. Pero lo que me importa es cuál es el movimiento relativo entre estas 2 placas. Como estas 2 placas se están separando, este borde es, ¿cómo se llama el borde cuando las placas se separan? Divergente. Divergente, eso es. Los bordes podían ser divergentes si las Convergentes placas... o pasivos. Eso es, divergentes, convergentes o pasivos, según cuál fuera el movimiento. Entonces aquí tenéis este dibujo en el cual tenéis estas flechas que se separan. No va a haber duda, cuando las flechas se separan no va a haber duda, siempre va a ser borde divergente. A veces tengo la duda cuando 2 flechas van en el mismo sentido. No voy a tener justo aquí la imagen, pero en este caso de aquí, esta placa se está moviendo en este sentido y esta otra también. Entonces, ¿esto es un borde convergente o un borde divergente? Si resulta que los 2 van en el mismo sentido, pues solo tenemos que pensar en 2 corredores. Uno va por delante y el otro por detrás. ¿De qué depende que esos 2 corredores estén cada vez más cerca o cada vez más lejos? ¿De qué depende? Del magma, ¿no? No, espera, vamos con corredores. Yo tengo un corredor, a ver, si os lo pinto aquí para que podáis ver algo. A ver, yo tengo 2 señores, que son este y este otro. Está claro que estos 2, si la dirección en la que se movieran fuera que uno corre hacia allá y el otro corre hacia allá, ¿esto qué es? ¿Movimiento cómo? Divergente, No sé. ¿no? Se están separando. Sin vale. lugar a duda, estos se están separando. Divergente. Pero si en vez de ser así, estos fuesen así, no hay duda que sería movimiento convergente, ¿vale? Convergente. Ahora resulta que no tengo eso, sino que me ponen un mapa en el que tengo estas 2 flechas, ¿vale? ¿Cómo sé yo si esto es el límite entre ellos? ¿Es convergente o divergente? Es decir, ¿se están acercando o se están alejando? ¿De qué depende? Bueno, pues resulta que si este de aquí es Jorge... ¡Ay, qué chiquitito me ha salido Jorge! Como una mosca. Chiquitito. Aquí. ¿Qué? No dejáis de decir esas tontunas. Vaya por Dios, que no me va a salir. Profe, entonces, ¿qué es eso que estás poniendo? Que me he hecho un lío. Si esto es una placa, vale, para en vez de poner a Jorge y ponerme a mí, si esto es una placa y esta fuese la placa arábiga, vamos a ponerle en opaco, esa es la placa arábiga y esta de aquí es la africana, pues resulta que cuando te den los 2 dibujos te van a decir que la placa africana se está moviendo en esta dirección y la arábiga en esta. Y te preguntan, ¿esto qué es? ¿El borde que las separa qué es? ¿Convergente o divergente? Y tú miras las flechas y dices, no tengo ni idea. ¿Vale? ¿Cómo veo yo la diferencia? Si este fuese Jorge, ¿Jorge va más rápido que yo o más lento? Evidentemente va más rápido. Entonces, si los 2 vamos corriendo en el mismo sentido, misma dirección y mismo sentido, él va adelante, ¿nos estamos juntando o separando? Separando. Separando, porque él va más rápido. Entonces, aunque estén las flechas aquí, si me dan la velocidad de desplazamiento de las placas, si esta placa va más rápido, ¿este borde cómo es? Divergente, porque se están separando las placas, que es el caso de la africana y la arábiga. Pero si me dijeran que la velocidad de desplazamiento de esta de delante es más lenta, es decir, yo voy delante y Jorge viene detrás corriendo, cada vez vamos a estar más cerca.
¿vale? Porque yo voy despacito y el que va muy rápido se junta conmigo. Sería borde convergente. Luego, para ver si el borde es convergente o divergente, no hay que mirar solo la dirección de desplazamiento, que en la mayoría de los casos nos va a dar la pista. Evidentemente, si son sentidos opuestos, se separan. Si se van separando o se van uniendo. Pero si es el mismo sentido, depende de si esta va más rápido, se separan. Si es esta la que va más rápido, se van juntando, ¿vale? Eso sería para ver los tipos de borde, que es muy sencillito, pero es como la única complicación que vais a tener este año, el ver estos. Y luego teníamos los bordes pasivos o bordes transformantes. Aquí tenéis como en diferentes puntos, no quiero pasar muy rápido, en qué consiste toda esta teoría de la tectónica de placas, cuáles son como los pilares de esta tectónica. Lo primero importantísimo es entender que hablamos de placas litosféricas. Luego hay que acordarse de lo que era la litosfera, que lo vimos en el primer tema, que teníamos la parte de la corteza y la parte superior del manto superior, o sea, la parte más externa del manto superior. ¿Por qué eso? Porque eso es lo que es. ¿Cuál es la palabra mágica? La placa. Sí, pero ¿por qué llamamos a eso litosfera? Porque el estado es sólido, pero además muy rígido. El manto, tanto el manto inferior como esta parte del manto superior, van a ser sólidos, pero plásticos, ¿vale? O sea, si yo tengo un globo o un material que sea plástico, yo puedo estirarlo. O se puede hacer más grande o más pequeño, se puede moldear, ¿vale? Así tenemos que pensar en el material del manto, que es sólido. ¿Tú dirías que un plástico o que un globo es líquido o es gas? No es ni líquido ni gas, es sólido, pero es un sólido que no es rígido, que se puede moldear. Bueno, pues el manto es plástico, pero la corteza y la parte superior del manto superior son rígidos. Como son rígidos, decimos, bueno, pues vamos a darle un nombre a toda esta parte que es rígida y se le llama litosfera. Esa litosfera, precisamente por ser rígida, se ha roto en fragmentos. Si fuera plástico, el globo no se rompe tan fácilmente, pero si es algo que es rígido, enseguida lo rompo. Porque está roto, por ser rígido, porque está roto, hablamos de las placas, que sería el segundo punto. Lo primero de la teoría es que tenemos esa litosfera, que es esa parte, y lo segundo sería que esa litosfera está dividida en grandes placas. Y esas placas las identificamos con zonas muy estrechas en las que hay concentrado un gran número de volcanes activos y un gran número de terremotos relativamente frecuentes. Si cogemos los terremotos, grandes terremotos de los últimos 50 años, vemos que esos terremotos de los últimos 50 años se localizan en zonas bastante estrechas de la litosfera. Pues con esas voy haciendo las líneas y así identifico las grandes placas y luego en el interior de las grandes placas voy a tener también microplacas, que esas no tenemos que estudiarlas, pero también las hay. Existen tres tipos de placas que ya los habíamos visto, la oceánica, la continental o las mixtas, y ahí tenéis diferentes nombres. La grande, la placa grande sería la arábiga, hablamos ya de microplacas para la iraní y la de Anatolia. Hay que estudiarse los nombres de las placas. Hay que estudiarse los nombres de las placas, los más importantes. O sea, de los que salen aquí en este mapa, todas. Aquí te vienen alguna más de las que salen en el mapa. Pero las que te vienen de más son estas dos, la iraní y la Anatolia. Todas las demás, Caribe, Nazca, Juan de Fuca, Escocia, Cocos, Filipina, la arábiga, norteamericana, sudamericana, euroasiática, africana, pacífica, indoaustraliana, antártica, esas todas. No te las voy a preguntar de memorieta, pero tienes que saber, o sea, no te voy a decir, dime así de memorieta todas las que, pero sí tienes que saber localizarlas en un mapa. Si yo te digo diferentes eventos de los que vamos a ir hablando, pues sí que me tienes que saber, si te doy este mapa sin nombres, sí tendrías que saberte los nombres de todas esas grandes que te pongo, ¿vale? Las placas litosféricas sería el tercer punto. Tenemos litosfera, está dividida en placas y esas placas se desplazan por esas corrientes de convección que se forman en la mesosfera.
Hasta hace poco tiempo se hablaba de la astenosfera, que lo hablamos también el último día, como una capa continua líquida encima de la cual flotaban las placas. Ahora se sabe que no, que eso líquido solo está en determinados sitios, no podemos hablar de capa, no se habla de astenosfera, pero sí que el hecho de que esto sea plástico, esa mesosfera tenga comportamiento plástico y en unas zonas más caliente que en otras, pues hace que esas corrientes de convección vayan arrastrando las placas. Las van a arrastrar de manera general no muy rápidamente, son unos 10 centímetros al año, de hecho hay zonas que se mueven más despacio, 3-4 centímetros cada año. Pero luego se van a ver ayudados por otros procesos, porque en aquellas zonas en las que haya subducción, veremos que el hecho de que haya subducción va a hacer que la placa se mueva más rápido. Lo voy a explicar más adelante. ¿Por dónde sale el material nuevo del manto? Va saliendo por las dorsales oceánicas y esas dorsales oceánicas, por el hecho de que la Tierra sea una esfera, van a originar las fallas transformantes. A ver, esto también es un poco complejo de explicar, sobre todo cuando lo tengo que explicar así online. Pero no sé si os lo han contado esto alguna vez, lo de las fallas transformantes y por qué se forman, o igual os lo he contado yo incluso. No. Bueno, pues vamos a ver A mí me primero. suena, pero no me acuerdo solo del nombre. Vamos a ver primero que realmente eso existe, que no es una cosa que yo me invente, lo de las fallas transformantes, que lo podemos ver en el dibujo del satélite, en la foto del satélite y cómo se ve. Veis mi pantalla, ¿verdad? Bueno, cuando vemos la dorsal, podríamos imaginarnos que esta dorsal es una línea recta por la que se está abriendo el océano y efectivamente aquí tenemos esta línea recta por la que se abre el océano en dos. Estas rocas serían las más modernas junto a estas otras y separador de la dorsal tenemos estas rocas más antiguas, estas otras rocas más antiguas, ¿vale? Pero resulta que si yo me fijo a lo largo de toda la dorsal, voy teniendo diferentes zonas que llaman la atención, como esta zona de aquí, a ver si lo podéis ver en vuestras pantallas, en las que no tengo una línea recta, ¿lo veis? Sino que tengo como escalones. ¿Lo veis? Que no iba una línea recta como la de antes y aquí tengo grandes escalones. Aquí hay uno grande, otro grande, otro grande, uno más grande aquí. No sé si veis esas fracturas, sois capaces de percibirlas en vuestra pantalla. Aquí parece que la dorsal iba toda recta y aquí tengo de repente una fractura y la dorsal sirve por aquí. Esta venía recta, otra fractura por aquí, así, y tengo como esas costuras, ¿vale? Las voy teniendo a lo largo de toda la dorsal, ¿veis? Que no bajo en una diagonal por aquí, sino que voy bajando así como a escalones. Bueno, ¿qué es lo que me genera eso? Primero voy a ver qué es lo que me genera y luego os intento explicar el por qué se genera. Lo de qué es lo que genera se ve más fácil. A ver. No. Quería yo borrar todo esto. Ahora. Bueno, ¿qué es lo que me genera? Pues evidentemente, si yo tengo una dorsal en el centro y en esta dorsal decíamos que se mueven estos en esta dirección, ¿verdad que sí? Y estos al contrario. Y estos en la contraria, ¿verdad? Esto es un borde divergente que es el que tengo en la dorsal. Bueno, pues ahora imaginaos que, ahora veremos por qué, pero ha sucedido, esa dorsal se ha fracturado y esa fractura ha hecho que la dorsal continúe por aquí. Es esto lo que ha pasado, ¿verdad? Es eso lo que veíamos en el mapa, que la fractura no era continua, sino que algo la había desplazado un poco. Y entonces veíamos aquí la marca de esa fractura que me había separado los bloques. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo me encuentro en esta zona de aquí? Esto
es el límite de las placas, porque esto sigue siendo una placa y esto es otra placa. Esto es el borde de placa. Si bien aquí tengo un borde de placa divergente, en la que una va hacia un sentido y la otra en el contrario, justo aquí tengo dos placas que se mueven, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. ¿Eso qué es? Eso es el tercer tipo de borde. No es ni convergente ni divergente, ¿verdad? De falla. Eso es uno de fallas transformantes, es un borde pasivo o un borde transformante, ¿vale? Bueno, pues a lo largo de todas las dorsales, esto no es que lo tenga que explicar nadie, es que se ve a lo largo de todas las dorsales siempre tengo esos bordes. Aquí tendríamos este bloque desplazándose hacia la derecha, este bloque hacia la izquierda y todo eso es un límite de falla transformante. Sucede en este océano, que es el océano Atlántico, lo voy a ver en todo el océano Atlántico, pero también lo voy a ver cada vez que tenga una dorsal, como esto poquito que nos queda de del Pacífico, ¿vale? También va a tener sus fallas transformantes, tampoco es completamente recto, no va como en diagonal, sino que se me ha fracturado así. Bueno, ahora voy a ver si intento explicaros el cómo es, el por qué sucede eso, que como digo, sin verlo presencialmente es un poco más difícil. Pero estamos hablando de que se está abriendo la Tierra, ¿no? Entonces, se está abriendo la Tierra, se está desplazando esa corteza a una determinada velocidad. Pero claro, existe un problema y es que las partes de la corteza que se encuentren aquí en el centro, para desplazarse y verse la separación unos kilómetros en el ecuador, verse unos kilómetros de separación en el ecuador, para esta misma separación de los continentes en este paralelo, yo he tenido que desplazarme menos y para hacer esa misma separación en los polos he tenido que viajar mucha menos distancia. O sea, mientras los continentes, los océanos se están expandiendo, tienen que crear mucha más cantidad de litosfera en la parte del ecuador, porque es la parte central del balón, que en la parte de los polos, que crean muy poquito. Voy creando diferente cantidad. Entonces, es un movimiento que me lleva el mismo tiempo. Esto ha sido creado ha sido originado en 5 millones de años, pero en 5 millones de años en el polo yo solo tengo que crear esto poquito de litosfera. En este paralelo tengo que crear más y es que aquí tengo que crear tantísimo. Bueno, en poco tiempo tengo que hacer más. Eso es ir más rápido, ¿vale? Y aquí llega la parte que os cuesta más entender. Eso de ir más rápido en un movimiento circular sí que lo hemos visto a veces, decíamos, si tienes una cadena muy larga de gente dada a la mano, cuando empiezas a hacer un movimiento así circular, yo, que estoy en el centro de la cadena, me tengo que mover muy poquito. Yo sería esta, que tiene que desplazarse muy poquito, que tiene que crear muy poca corteza. Los que están en el medio tienen que desplazarse más. Pero ¿qué le pasa al último de la fila cuando tiene que girar, hacer un movimiento tan rápido? Que como no es capaz de girar toda la vuelta, cuando jugamos al látigo, jugábamos de pequeños en una fila muy grande, a los últimos que les pasa siempre, que como no se pueden mover a la misma velocidad, se descuelgan y se rompen. Bueno, pues un poco eso es el origen de que la litosfera se rompe, que está creándose, pero que no le da la velocidad para crear tanto en esa dorsal, entonces al final se desgarra, como si fuera un jirón en la tela, porque no ha tenido la suficiente velocidad para hacerlo, para crearlo a la vez que el resto de las zonas que necesitaban crear menos, ¿vale? Bueno, conclusión, si alguien nos pregunta por qué se originan esas fallas transformantes a lo largo de la dorsal, basta con decir que la forma esférica de la Tierra hace que
la velocidad de formación del océano sea imposible que sea la misma a lo largo de toda la dorsal, y eso se tiene que fracturar, se tiene que romper. Sería la forma de explicarlo, ¿vale? Tampoco hace falta darle mucha más vuelta. Pero sí es importante esto, de que va saliendo el material por estas dorsales mesoceánicas y que va originando estas fallas transformantes por culpa de que o debido a que, pobrecito, debido a que la Tierra tiene esa forma esférica. El quinto punto de la teoría sería que esa corteza, si va originándose, pero el planeta no se hace más grande, es porque esa corteza debe desaparecer en otros sitios. ¿Por donde desapareces? Por las fosas, en las zonas de subducción. Estos términos son importantes, no me paro en ellos porque los sabéis de otros años. Esas zonas de subducción es donde desaparece la corteza. O también se reduce la cantidad de corteza cuando cabalga un tipo de corteza sobre otra, que sería en el caso de corteza continental, en lo que llamamos los procesos de obducción. La diferencia entre subducción es que uno desaparece, que es la corteza oceánica, y la obducción la tendríamos cabalgando, pero ninguna de las dos ha desaparecido en el manto. Tengo esta por encima de esta otra, ¿vale? Eso sería en la obducción, ninguna desaparece. En la subducción sí, porque esta corteza oceánica desaparece y se funde con el material del manto, que es lo que tendríamos aquí. En la obducción no desaparece. Subducción y obducción es zonas en las que voy a reducir la cantidad de corteza que tenga. Ya digo, en la obducción no es que desaparezca, pero reduce en el sentido de que como se ha plegado sobre el otro, pues tengo menos superficie. Y lo último, que sería lo que tenemos que explicar un poquito más en detalle en el próximo día, sería el hecho de que exista un vulcanismo asociado a los puntos calientes de plumas que ascendían por el manto y que estaban relacionados, puesto que me van a formar volcanes en los que, como sucedía con esto, eso sí lo habíamos visto, en el caso de Hawái, decíamos que la única isla que tiene el volcán activo sería esta última, y todas estas van siendo cada vez más antiguas conforme nos dirigimos hacia el noreste en el océano Pacífico, y es porque ese punto caliente no se mueve, pero la corteza que está encima del punto caliente es la que sí que se desplaza. Luego sería otra cosa que estaría también explicando esta teoría de la tectónica de placas. Bueno, supongo que no ha sido nada nuevo para todos aquellos que cursasteis el año pasado la materia de biología y geología. Tenemos unos cuantos alumnos que no lo habían cursado, así que es necesario ver esto. Como repaso a todo esto y como tarea para hoy, en el aula virtual, en el tema de las placas tectónicas, como os dije ayer, os he subido un cuestionario, ¿vale? Vosotros solo veis este, tengo el 1 y tengo el 2 preparado para mañana, pero vosotros solo veis este número 1, que pone tarea para el martes 19. De verdad que es un cuestionario de solo ir cogiendo. Ah, si lo tenéis hecho ya alguno me lo ha hecho ya, que era la tarea para hoy. No, yo es que lo he visto y sin querer lo he dado, pero no lo he empezado a hacer. Pero no lo has rellenado, vale. Bueno, pues Leora sí lo ha visto, fíjate que saca un 10 y todo la segunda vez que lo ha intentado. Bueno, pues como Leora, la tarea para hoy es simplemente... Leora, ¿qué has tardado? Mira lo que dice que aquí has tardado. El primero, que le ha salido regular, ha tardado 6 minutos, y luego el otro, que ya tenía las respuestas acertadas, 2 minutos. Así que en 10 minutos habéis hecho la tarea de hoy, que es hacer ese cuestionario, ¿vale? No me falléis, chicos. Bueno, ¿está en el calendario cuestionario o en tarea? No, está...